El siguiente punto a conocer es un poquito acerca de la historia, de las etapas de estudio de lo que es el autismo o los trastornos de espectro autista. ¿Por qué nos interesa esto? Porque desde el año 43, que es el año en el que se empieza a hablar de autismo, de síndrome de Asperger, al día de hoy han habido muchísimos cambios en varios aspectos. Que es algo que es importante tenerlo claro para saber cuál es la información que está actualizada y cuál es la información que ya no es vigente y se trata de etapas de estudio anteriores. En el año 43, cuando se empezó a estudiar el autismo, el síndrome de Asperger, que eran las categorías que se usaban en ese momento para hablar de lo que hoy sería un trastorno de espectro autista, todo lo que eran las explicaciones de los trastornos del desarrollo tenían que ver con una mirada psicoanalítica. El psicoanálisis estaba en pleno auge en esa época de nuestra historia y por supuesto que al encontrarse con niños que presentaban autismo o síndrome de Asperger, la explicación que se daba era una explicación que tenía que ver con el psicoanálisis, digamos, con el aspecto psicológico de ese niño, que estaba dañado por motivos vinculares con sus figuras de crianza, especialmente con su mamá, con una mamá fría, se creía que la mamá era una mamá fría, que no podía dar afecto a ese niño, y el niño entonces, que era potencialmente sano, producía y desarrollaba un autismo, ¿sí? a modo de defensa de esa relación dañina para él. De ahí a hoy se ha estudiado muchísimo y hoy se sabe claramente que las causas no tienen que ver con este daño emocional, sino que, como hablábamos antes, todos los estudios nos han ido indicando que hay un trastorno neurobiológico. Eso hoy es algo que no se discute, como decíamos antes, que a nivel mundial está sabido y hay un consenso mundial en lo que es la comunidad científica de que los trastornos de espectro autista tienen un origen neurobiológico. Pero hubo muchos años en los que se creyó otra cosa. Entonces, como padres, aún hoy pueden llegar a encontrar o bibliografía o algún profesional que siga sosteniendo esa idea, por más que hoy no es vigente, o alguien, algún familiar o gente que no se dedique a esto, que le haya quedado esa idea. Y es algo muy importante porque esta idea provocó muchísimo daño en las familias. Y para unos padres sentirse que uno que quiere mucho a su hijo, que está haciendo todo lo posible para darle lo mejor, es la causa de este autismo, es terrible, y más aún si no es así. Entonces nos parece muy importante, por más que hace ya muchísimos años que se habla y se sabe que la causa es neurobiológica, que quede muy claro a las personas que están haciendo este curso que esto es así, que cualquier otra cosa que se encuentre en el camino que hable de un daño emocional, de un problema vincular, es algo que tiene que ver con otra etapa del estudio y que hoy ya no es vigente, ¿sí? Otro de los puntos que ha cambiado de manera notoria en los últimos años se trata de las intervenciones que se proponen para este tipo de trastornos. En los orígenes del estudio de los trastornos de espectro autista se proponían terapias psicoanalistas donde el foco estaba puesto en reparar este daño que se creía que era el origen de este trastorno. Hoy en día, y ya hace muchos años, se han ido desarrollando terapias que tienen que ver más con lo educativo, con la enseñanza de habilidades y de comportamientos que vemos que están afectados, ¿sí? Sabiendo que el origen es neurobiológico y que el trastorno se manifiesta en conductas atípicas o en dificultades o en habilidades que no se van desarrollando, las intervenciones que se plantean ya hace muchos años tienen que ver con lo psicoeducativo. El tipo de abordaje también ha evolucionado mucho. En un principio las terapias eran mucho más estructuradas y repetitivas, era el único modo en el que se sabía cómo enseñar a estos niños y los logros eran muy buenos. Y hoy en día, ya hace varios años, las terapias son más dinámicas, más pragmáticas, más naturalizadas, si bien se siguen enfocando en el desarrollo de comportamientos, en el desarrollo de habilidades, en la reducción de comportamientos inapropiados, en enseñarle de una manera especializada a este niño que se desarrolla y que aprende de una manera diferente. Y por último, lo que se ha modificado también en los últimos años son los criterios diagnósticos, es decir, el nombre que se le pone a esta categoría de niños que se comportan de una manera similar, que exhiben estos mismos comportamientos o este desarrollo atípico. En un inicio se hablaba de autismo, luego más adelante se empezó a hablar de trastornos generalizados del desarrollo
Y en el último tiempo, con el DSM-5, que es el manual de psiquiatría el más actualizado y el que se usa actualmente, se habla de trastorno de espectro autista. Es importante saber que todo esto refiere a lo mismo porque hoy en día aún el DSM-5 es muy nuevo dentro de lo que es el desarrollo de los manuales de psiquiatría y de los nombres que se usan para definir los diferentes trastornos. Y hoy en día podemos encontrar muchos niños que tienen aún el diagnóstico de trastorno generalizado del desarrollo, de padres que dicen, no, mi hijo no tiene un trastorno de espectro autista, sino que tiene un trastorno generalizado del desarrollo. Son nombres diferentes que se han ido usando a medida que fue evolucionando y desarrollándose el modo de diagnosticar a los niños que presentan este trastorno. Hoy en día se usa el DSM-5, que es el manual de psiquiatría que se usa en la actualidad, que habla de los trastornos de espectro autista. Y ahora vamos a ver de qué se trata, qué quiere decir esto. Entonces, según el DSM-5, un trastorno del espectro autista se caracteriza por dos áreas que están afectadas de manera clara. Por un lado, el área de la comunicación y la interacción social. La comunicación verbal de estos niños está afectada, más allá del nivel de lenguaje que ellos presenten. Toda esta comunicación no verbal que acompaña las interacciones sociales, el contacto visual, el uso de gestos, el uso de expresiones faciales. Y al mismo tiempo hay un trastorno específico en lo que son las interacciones sociales, en la reciprocidad que establece con el otro, en el interés social por acercarse a los demás, en el modo de relacionarse. A veces puede haber interés, pero hay peculiaridades en el tipo de relación que establecen con los demás que no están dadas por un retraso evolutivo o una dificultad en las habilidades en todas las áreas, sino que más allá de que otras áreas del desarrollo estén en niveles adecuados, hay un descenso y una dificultad puntual y marcada en lo que son las habilidades de interacción social. Y por otra parte, el otro gran conjunto de alteraciones que hablan, que se describen en un trastorno de espectro autista, tiene que ver con patrones de conductas restringidas y repetitivas. Esto se puede ver en el habla, en los movimientos, en intereses que generalmente son muy restringidos y por ahí atípicos para lo que se espera de un niño de esa edad, en la fijación a rutinas, en la oposición a cambios, en reacciones a estímulos sensoriales, diferentes maneras de exhibir patrones de conducta que son restringidas y que tienden a ser repetitivos o estereotipados. Al mismo tiempo hay una serie de características que no tienen que ver con los criterios puntuales diagnósticos que explica el DSM-5, pero son muy comunes dentro de lo que son los trastornos de espectro autista, que son las autoestimulaciones, estas conductas repetitivas que no son funcionales y que producen un efecto muy placentero en el niño, pero que van en contra de su atención. Cuando el niño exhibe estas conductas no puede prestar atención o no puede establecer interacciones sociales o se pierde de lo que sucede a su alrededor por estar tan involucrado en estas conductas que llamamos autoestimulatorias. Puede haber agresión o autoagresión, puede haber generalmente un nivel muy alto de berrinches. Se puede observar en muchos casos hiperactividad, inestabilidad emocional, el pasar de la alegría al llanto de manera imprevista y sin tener muy claro por qué. Estas son algunas de las conductas que no son propias del diagnóstico, no están dentro de los criterios diagnósticos, pero que son comunes de observarse en niños con este diagnóstico. Bueno, vimos entonces cuáles son las características diagnósticas de los trastornos de espectro autista, algunas otras características que están presentes y que es muy común de encontrar más allá de que no sean parte de los criterios diagnósticos de este trastorno. Ahora, lo que nos interesa saber también es entender el porqué de esta palabra espectro, esta palabra nueva que aparece en el nombre del diagnóstico de nuestro niño. ¿Por qué lo que antes se llamaba trastorno autista, luego trastorno generalizado del desarrollo, hoy se llama trastorno del espectro autista? Esta palabra espectro nos viene a hablar de un continuo, nos viene a explicar que esta categoría diagnóstica no habla de una descripción estática, de un modo de ser que siempre es igual, que todo niño con este diagnóstico se comporta y se desarrolla de esta manera, sino que esta sintomatología y esta expresión se presenta en diversos grados, en diferentes cuadros del desarrollo. Lo que comparten los niños que comparten este diagnóstico son las áreas que están afectadas: la interacción social, la comunicación no verbal, los patrones de conducta restringidos y repetitivos, pero el grado de afectación
que presenten va a variar muchísimo de un niño a otro. Vamos a encontrar en un polo alteraciones muy sutiles de estas áreas y en el otro polo alteraciones muy severas, y entre los dos polos una gran gama de grises, es decir, una gran variedad de expresiones de este diagnóstico. Con esto queremos terminar haciendo una reflexión acerca de cuál es la utilidad de este diagnóstico. Este diagnóstico no viene a describirnos a nuestro niño, sino que viene a unificar, a ponerle un nombre con el cual los diferentes profesionales que lo atiendan y a quienes nosotros consultemos, al saber su diagnóstico, comprenden de qué estamos hablando y usan un lenguaje común para hablar acerca del cuadro que tiene nuestro niño. Y también nos sirve para que las obras sociales y los diferentes servicios de salud acepten, comprendan la ayuda que necesita nuestro niño y nos brinden la asistencia que él necesita de acuerdo al diagnóstico que presenta. Pero de ninguna manera ni describen a nuestro niño en su totalidad, ni marcan en detalle el terreno, el camino a seguir, sino que es una categoría orientadora acerca de dónde están las áreas afectadas en nuestro niño y aproximadamente qué esperar de su desarrollo y qué tipo de herramientas necesitamos para acompañarlo. Pero para poder definir un tratamiento, comenzar con objetivos de trabajo, necesitamos otras evaluaciones mucho más profundas y más detalladas acerca de todo lo que es su desarrollo, evaluaciones estandarizadas que nos hablen de cómo es su lenguaje, cuál es su nivel cognitivo, cómo están las áreas adaptativas funcionales, evaluaciones completas del desarrollo que sí sirvan para describir a nuestro niño y para marcar un camino a seguir en cuanto a objetivos terapéuticos. En el próximo módulo vamos a hablar acerca de los tipos de tratamiento que pueden existir para los niñitos con este diagnóstico y más allá de qué tipo de tratamiento y qué abordaje elegir, tener ciertos aspectos, lo que nosotros llamamos los 7 pilares de un tratamiento efectivo, 7 aspectos fundamentales que ustedes como padres pueden tener en cuenta a la hora de determinar y ver si elijo este u otro tratamiento y una vez comenzado el tratamiento poder ir evaluando si el mismo es efectivo. ¿Cuáles son aquellos puntos que yo debo tener en cuenta a la hora de elegir un tratamiento que ayude a nuestro niño a seguir desarrollándose y nos ayude a nosotros como familia a acompañar en el desarrollo a nuestro niño?